Buenos días a todos, ingeniero Gómez, como la clase de aseguramiento y control y calidad. Hoy tenemos nuestra última exposición con todos los compañeros en línea, nuestra compañera Gabriela, nuestra compañera Kimberly, nuestro compañero Josué y nuestro compañero Ramón. Venimos a hablar sobre los términos de Incoterms 2020, el benchmarking y sobre la ISO 19011. Estos tres términos son aplicados en todas las empresas, así que es algo determinante tener la noción y conocimiento de esto. Voy a introducir el término de Incoterms. ¿Qué es Incoterms 2020? Es el término utilizado y nominado para compra y venta internacional. Fue creado por el Centro de Comercio Internacional. Esto es en vista de todo lo que es producción y exportación de todas las empresas, así que es algo vital e importante para todas las empresas que están en el negocio de exportación. Sabemos que toda empresa a la hora de vender su producto, los clientes necesitan tener mucho conocimiento de la compra y venta, del proceso, de cómo va a llegar a sus manos. Entonces estos Incoterms hacen el proceso legal y legalizan de una forma directa por medio de códigos donde los términos están aplicados a ambas fases para que se introduzcan en un ámbito de quién es el que va a pagar el envío y quién va a cubrir los costos de aduana y muchos términos introducidos. En la diapositiva vamos a ver más o menos un poco rápido de historia y de cómo se introducen todos estos términos en una empresa. Como mencionaba, lo que es Incoterms, que es el conjunto de reglas internacionales, ¿no?, que determinan las cláusulas comerciales en un contrato de compraventa internacional. Esto hace de ambas partes, así como usted puede ser el comprador y el vendedor tienen que saber las cláusulas de quién va a determinar la compra, el envío del producto, quién va a pagar los costos de aduana. Todas las determinaciones se hacen por medio de esto, porque todos los agentes que están involucrados deben saber que todas las transacciones internacionales tienen sus propias leyes en su país y tienen que tener conocimiento de información de cómo se procesan estas leyes y cuáles son las condiciones de los puertos donde va a llegar el producto o de los aduanajes o el impuesto que cobra un país. Para eso vamos a terminar un poco de historia de su creación. Estos fueron creados en la Cámara de Comercio Internacional, conocida como International Chamber of Commerce en inglés, en el año 1936. Estos términos fueron a través de distintas actualizaciones que han tenido lugar año tras año, van cambiando de acuerdo a cómo el mundo va girando y cómo regularmente algunas determinaciones de algunos países cambian. Entonces, actualmente estamos utilizando la versión la Incoterms 2020, donde tuvo unos cambios en tres condiciones. En los tipos de Incoterms tenemos los 11 tipos de Incoterms vigentes desde el 1 de enero de este año 2020. Sus códigos son el EXW, FSA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DPU, DAP y DDP. Vamos a hacer una reseña rápida de lo que es cada término. Hablamos del primero, que es el EXW, que es nivel S-Word o en fábrica. Habla que el vendedor o exportador le entrega la mercancía al comprador en sus propios almacenes. O sea, esto refiere que, por ejemplo, yo vendo tilapia y el comprador de México me quiere comprar un contenedor. Él me dice que él va a cubrir con todos los costos recogiendo en mi fábrica. O sea, él va a venir a la finca y va a comprar y él va a hacer todos sus trámites. ¿Okay? El FSA, el Free Carrier, libre transportista, habla que el vendedor entrega la mercancía al comprador en un punto pactado previamente y asume los costos y los riesgos hasta que se entrega la mercancía. Este código lo asimila cuando, por ejemplo, hablamos el mismo ejemplo de tilapia y el comprador me dice que se lo lleve hasta México, que lo mande por marítimo y que yo tengo que pactar todo lo que es los costos de embarcación, de traslado en camiones y los riesgos que cuentan con que uno tiene que asegurar su producto por cualquier riesgo, ¿no? Por cualquier fallo mecánico del contenedor donde se apague el congelador o una pérdida el barco perdió el contenedor en alta mar por una tormenta. Todo eso va incluido en ese código.
Tenemos el AS, que es Free Along Ship, libre del costado del buque. El vendedor, como su propio nombre indica, entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen. Esto es cuando el comprador viene y, como lo dije la palabra, puerto de origen, viene y recoge su producto aquí en Honduras, si tenemos una fábrica, y nosotros en el puerto nos hacemos cargo de entregar el papeleo. Ellos hacen la entrega de cómo subir al barco por medio de aduanaje, ellos se hacen cargo de ir para allá. El FOB, Free on Board, libre a bordo. El vendedor corre con todos los gastos y riesgos hasta que la mercancía sube a bordo al medio de transporte. Esto refiere que cuando usted va a subir un contenedor al barco, usted está corriendo con los gastos de seguro, de transporte, y hasta que el contenedor esté firmado por una hoja de aduanaje que se conectó el término eléctrico, estamos hablando de marisco, se puede ir tranquilo uno, porque ellos de ahí para allá es cargo de ellos, de la compañía, entregar el producto en aduana contraria del comprador. Tenemos el CFR, que es Cost, Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete. El vendedor se encarga de todos los costes hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Estamos hablando de similitud de los gastos hasta del transporte en barco. Claro que cuando usted vende un producto, eso va incluido en el cargo del producto, ¿no? O sea, si usted saca el presupuesto de cuánto su producto vale aquí en el país y cuánto va a costar ya puesto en otro país o en otra zona, depende de dónde estén comprando el producto. Puede ser un ejemplo que usted compre en el mismo país, de Honduras, y lo que va a pagar es el transporte del contenedor para que lo lleven de Puerto Cortés, por ejemplo, a San Pedro Sula, un ejemplo. Tenemos el CIF, que es el Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete. El vendedor corre con todo el gasto hasta que la mercancía llegue al puerto de destino, al igual que el CFR. O sea, es similar al anterior que hablamos, los mismos costos, ¿no? Es un código. De repente, este se usa con más presión de algún seguro en especial. El CPT, que es Carrier Pay To, transporte pagado hasta. Habla aquí que el vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía se pone a disposición del vendedor, en lugar acordado por las dos partes. Aquí ya no se habla de muelles, no se habla de solo de llevarlo en barco y que lo recoja. Aquí se habla que, por ejemplo, el comprador me habla y me dice que ellos quieren que su producto llegue a sus meras bodegas. Entonces ya este es un acuerdo directo, que todos los gastos están incurriendo y se aporta al código de gasto, ¿no? Tenemos el SIP, el Carriage and Insurance Pay, transporte y seguro pagados hasta. El vendedor, los gastos corren a su cargo hasta entregar los productos en el destino convenido. Esto tiene similitud bastante, ¿no? Que esto, cuando habla en Carrier Insurance, está hablando que tiene que ir asegurado ese producto, que no es solo de llevarlo, sino que dé una garantía que está asegurado. Vamos al DPU, que Deliver at Place on Load, entrega en lugar descargada. El vendedor cuenta con los costos y riesgos de todos los trámites de origen. O sea, ahí abarca todo lo que es el costo desde que usted lo monta hasta que llega al comprador. Esto, sin lugar a dudas, está hablando de los pagos de gastos, de envío, de transporte, y hasta cuando está entregado al lugar de descarga. Por ejemplo, llega a la compañía, el camión que usted envió el producto, el chofer se le paga o tiene que ver a un ayudante para bajar ese producto, porque habla que tiene que pagar hasta la descargada. La compañía no se hace cargo, no tiene, o tal vez no tiene, puede ser un almacén de ventas de supermercados, que ellos normalmente el vendedor envía su producto y ellos tienen que bajarlo, el chofer Okay. Hablamos de la DAP, Delivery at Place, entregado en un punto. El vendedor se encarga de todos los riesgos y gastos del trato excepto del despacho de importación y los gastos de descarga en destino. Pues aquí hay una condición, como lo ven, casi todos tienen mucha similitud, pero aquí dice que el gasto del trato es excepto del despacho de importación, o sea, todo eso lo va a correr el comprador. Ya eso, hay una condición ahí donde se pagan todos los gastos menos ese. El DDP, que es Delivery Duty Pay, entregado con derechos pagados. El vendedor pagará todos los gastos y riesgos que tengan lugar desde el embalaje de la mercancía y correspondiente fabricación en el almacén hasta que los productos lleguen a su destino final. O sea, ahí es como el heavy duty, ¿no? El pesado, el que usted cubre todos los gastos en general, gastos, seguros, todo hasta llegar al destino final, y el vendedor solo lo va a aplicar en la venta. Puede ser que sea un supermercado que exige mucho,
y que pagan muy bien el producto, así que eso no importa porque en las condiciones de exportación e importación se sabe quién es el que va a pagar y solo se costea el delivery o todos los gastos sobre una sola factura. Bueno, en términos rápidos, esto es un resumen corto de lo más importante de Incoterms y le agradezco mucho a todos y paso con la compañera Kimberly. Saludos. Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Tairi Álvarez y yo les voy a hablar sobre benchmarking. El benchmarking es un proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos, servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes para compararlos con los de tu propia empresa y posteriormente realizar mejoras e implementarlas. No se trata de copiar lo que está haciendo tu competencia, sino de aprender qué están haciendo los líderes para implementarlo en tu empresa, añadiéndole mejoras. Si tomamos como referencia a aquellos que destacan en el área que queremos mejorar y estudiamos sus estrategias, métodos y técnicas para posteriormente mejorarlas y adaptarlas a nuestra empresa, conseguiremos alcanzar un nivel alto de competitividad. Ahora les hablaré de los tipos de benchmarking. Existen diferentes tipos de benchmarking: competitivo, interno y funcional. El objetivo común de los tres tipos es ayudar a los managers a que miren hacia afuera de sus departamentos, de sus organizaciones, hacia su competencia o hacia otros sectores en las que hay compañías que son las mejores en su clase. El primer tipo de benchmarking que tenemos es el competitivo, que busca medir los productos, servicios, procesos y funciones de los principales competidores para realizar una comparación con nuestra empresa y poder detectar y llevar a cabo mejoras que superen a las de nuestros competidores. Quizás sea el más complicado de llevar a cabo de los tres tipos, puesto que el análisis y el estudio, como ya he mencionado, se realizan sobre los principales competidores. Al considerarse tu competencia directa, en la gran mayoría de los casos no están interesados en colaborar. Esto quiere decir que si no colaboran, ¿no los podemos llevar a cabo? Por supuesto que no. Pero obviamente en la recopilación de los datos necesarios se deberá emplear más recursos y por lo tanto será más costosa. Luego tenemos el interno. El benchmarking interno se lleva a cabo dentro de la misma empresa. Se suele llevar a cabo en empresas grandes que cuentan con diferentes departamentos o también con grupos empresariales que están formados por varias empresas. En el proceso se identifica un departamento o área que sea un ejemplo a seguir por sus buenos resultados para poder llevar a cabo un benchmarking con los demás departamentos internos de la compañía. Es el más fácil de realizar dentro de las compañías con estructuras con un cierto tamaño. Además, normalmente es el que menos recursos necesita para llevarlo a cabo, ya que la información se obtiene de la propia empresa. Luego tenemos el funcional. El benchmarking funcional identifica las mejores prácticas de una empresa que sea excelente en el área que se quiere mejorar. No es necesario que esta empresa sea competidora o incluso que pertenezca al mismo sector. Normalmente es muy productivo, dado que al no tratarse de organizaciones que no son competidoras directas, no existe un problema de confidencialidad y se suele ofrecer la información necesaria para el estudio. Por último, tenemos las etapas del benchmarking. Para diseñar y hacer correctamente un proceso de benchmarking en tu empresa, se recomienda seguir los siguientes pasos: planificación, recopilación de datos, análisis, acción y seguimiento. Planificación. El objetivo principal de esta primera etapa es planificar la investigación que se va a realizar. En esta etapa hemos de responder a 3 preguntas:
¿Qué quiero medir? Toda la investigación tiene que tener un porqué y este debe estar relacionado con un área de nuestra empresa que queremos mejorar. ¿A quién voy a medir? Para responder a esta segunda pregunta, hemos de plantearnos qué tipo de benchmarking vamos a seguir, competitivo, interno o funcional. Una vez hayamos tomado la decisión, sabremos si nos compararemos con un departamento propio o con una empresa de adentro o fuera del sector. ¿Cómo vamos a hacerlo? Para llevar a cabo el proyecto hemos de crear un equipo de trabajo para que sea responsable de la organización y de la dirección del mismo. Luego tenemos los datos. La recopilación de datos es fundamental para el benchmarking. De ello dependerá en gran medida el éxito o fracaso de todo el proceso. Podemos obtener datos de diferentes fuentes: interna, asociaciones profesionales o investigaciones propias, entre otras. Luego tenemos el análisis. Una vez hemos recopilado la información necesaria, hemos de analizar los elementos que causan las diferencias entre nuestra compañía y las empresas estudiadas, para poder identificar las oportunidades de mejora. Una vez hemos identificado la magnitud de las diferencias, es el momento de proponer las mejoras que vamos a llevar a cabo. Hay que tener en cuenta que únicamente seleccionaremos aquellas mejoras que por tamaño, recursos e infraestructura sea viable llevar a cabo por nuestra empresa. Tenemos acción. El siguiente paso, después de analizar la información y de haber seleccionado los aspectos de referencia en las empresas seleccionadas, es el momento de adaptarlas a nuestra empresa, pero siempre implementando mejoras. Dicho de otro modo, después de analizar la información y de lograr identificar los mejores aspectos de las empresas que hemos seleccionado, los tomamos como puntos de referencia para adaptarlos a nuestra empresa, pero siempre añadiéndole alguna mejora o alguna ventaja que le aporte valor a nuestros clientes. Por último, tenemos seguimiento y mejora. En esta última etapa se debe hacer un informe con toda la información destacada del proceso. Esto ayudará a retomar el trabajo en proyectos posteriores. La idea es que se convierta en un ejercicio de la empresa sostenido en el tiempo para adoptar una mejora continua. Bueno, eso es todo por mi presentación. Gracias por su atención y los dejo con mi compañero. Hola a todos, mi nombre es Ramón Barahona, pasante de la carrera de Ingeniería de Ciencias Acuícolas, y hoy voy a hablarles acerca de la ISO 19011. ¿Qué es la norma ISO 19011? Nos dice que la ISO 19011 nos establece requisitos, sino que proporciona orientación sobre la gestión de un programa de auditoría, sobre todo la planificación y la realización de una auditoría del sistema de gestión, así como la competencia y la evaluación de un auditor y un equipo auditor. La norma ISO 19011 no es una norma certificable, pero sí que puede ayudar a las organizaciones a mejorar el desempeño de los sistemas de gestión que se encuentren implementados en la organización. Nos dice que cuando una empresa cuenta con un sistema de gestión implementado, debe realizar ciertas auditorías periódicas para asegurarse de que el sistema de gestión sigue siendo eficaz. En este momento es cuando la norma ISO 19011 entra en juego. La ISO 19011 proporciona recomendaciones para ayudar a las organizaciones a establecer un programa de auditoría que facilite el cumplimiento de los requisitos establecidos en las diferentes normas ISO. Las directrices que establecen la norma ISO sienten la base para realizar las auditorías internas de la organización. Las auditorías que la organización puede necesitar para evaluar a sus proveedores y las auditorías externas que tienen que realizar para obtener la certificación. Ahora les voy a hablar acerca de los
principios de la auditoría. Aquí tenemos 6, los cuales son integridad, presentación imparcial, ser profesional, confidencialidad, independiente, enfoque basado en evidencia. Les voy a hablar acerca de cada uno de estos principios. El principio de auditoría de la integridad nos dice que es un fundamento de personalidad. Los auditores y las personas que realizan la gestión de un programa de auditoría deben desempeñar su trabajo con honestidad y diligencia y responsabilidad, observar y cumplir todos los requisitos legales que sean aplicables, demostrar a la competencia a la hora de realizar su trabajo, desarrollar su trabajo de forma imparcial, es decir, sin estar influenciados por nada y por nadie, ser sensible a cualquier influencia que pueda ejercer su juicio mientras realiza una auditoría, siguiendo con el otro principio de auditoría que es presentación imparcial. ¿Qué es la presentación imparcial? Es la obligación de informar con veracidad y exactitud. Todos los hallazgos, conclusiones e informes tienen que reflejar con veracidad y exactitud las actividades que se realicen durante las auditorías. Se tiene que informar de todos los obstáculos que se encuentran en el camino al realizar la auditoría y las opiniones divergentes que se queden sin resolver entre el equipo auditor y la persona auditada. La comunicación tiene que ser veraz, exacta, objetiva, oportuna, clara y completa. Siguiendo con el otro principio, nos dice que es el principio de auditoría, ser profesional. Contar con diligencia y tener juicio a la hora de realizar la auditoría. Los auditores deben proceder con mucho cuidado según la importancia que tenga la que quieran desempeñar y la confianza que se deposite en ellos por el cliente de la auditoría y por las demás partes interesadas. Un gran factor a tener en cuenta a la hora de realizar su trabajo con el debido cuidado profesional es contar con la capacidad de realizar juicios razonados con todas las situaciones de la auditoría. Esto nos dice el tercer principio de auditoría. Vamos con el cuarto, que es confidencialidad. ¿Qué nos dice el cuarto principio de auditoría, confidencialidad? Nos dice que se debe realizar cuando la seguridad de la información. Los auditores deben proceder con discreción durante la utilización y la protección de la información que ha adquirido durante la realización de la auditoría. La información de la auditoría no puede usarse de forma inapropiada para beneficio personal por el auditor o del cliente de la auditoría, de forma que pueda perjudicar al interés legítimo del auditado. El concepto incluye el tratamiento apropiado de la información sensible o confidencial. Eso nos dice el principio número 4. Vamos con el principio de auditoría número 5, que es el independiente. ¿Qué nos dice el independiente? El independiente es la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. Los auditores deben ser independientes a la actividad que se quiere auditar siempre y cuando sea posible. Además, existen casos en los que deben actuar de forma libre contra el conflicto de los intereses. Para las auditorías internas, los auditores deben ser independientes de los responsables operativos de la sección que se desea auditar. Los auditores deben de mantener la objetividad según el proceso de la auditoría para asegurarse de los hallazgos y las conclusiones de la auditoría que se basan solo en la evidencia de la auditoría. Para las empresas pequeñas, puede que no sea posible que los auditores internos sean independientes del todo de la actividad que deben auditar.
pero tiene que hacer esfuerzo para eliminar esta barrera y fomentar la objetividad. El último principio de auditoría es el enfoque basado en la evidencia. ¿Y qué nos dice este? Nos dice que es el método racional para conseguir las conclusiones de las auditorías fiables y reproducciones de un proceso de auditoría sistemático. La evidencia de la auditoría tiene que ser verificable en forma. En general, se basa en la información que tiene disponible, ya que la auditoría se realiza durante el tiempo limitado y con recursos que tienen fin. Se tiene que aplicar una utilización apropiada para el muestreo, ya que relaciona de forma estrecha con la confianza que puede depositarse en las conclusiones de la auditoría. Bueno, eso es todo, más que todo, generalizar la ISO 19011. Los dejo con mi siguiente compañero. Muy buenas, mi nombre es Stephanie Gabriel Osorto. Como siguiente punto, yo les hablaré sobre las empresas que deben de poner en práctica el uso de los siguientes términos. Benchmarking. Como su término lo dice, el benchmarking es un punto de referencia. Es una herramienta estratégica gerencial que se enfoca en la mejora constante de los procesos, estrategias, métodos, técnicas, prácticas, enfoques, productos, servicios y estándares de calidad, tomando como referencia a los líderes de los rubros que se dedica a la marca. Cabe destacar que no se trata de copiar o plagiar la competencia, sino evaluar su forma de realizar las actividades. Toda empresa debe de proponerse y poner en práctica el benchmarking, ya que la mejora continua dentro de una marca personal y empresarial se debe realizar todos los días, donde es necesario la evaluación de los procesos internos y externos que influyen en el crecimiento, avance y mejora de la misma. Por lo tanto, en ocasiones es necesario realizar comparaciones constantes, donde nos permita extraer aspectos positivos de los líderes de un rubro, adaptándolos a los procesos e implementarlos. Al aplicar benchmarking dentro de la empresa, permite a los miembros del equipo de trabajo mantenerse atentos sobre cualquier suceso, tendencia e innovación, y así adaptarse a las nuevas realidades. Parte de esto se puede tomar en cuenta en la transformación digital, la automatización de los procesos y la implementación de nuevas herramientas y materiales. Existen unos beneficios que se deben realizar en el benchmarking. Uno de ellos es alcanzar un mayor conocimiento y comprensión sobre los competidores. Por medio de esto detectarás quiénes son tus competidores y en qué canales están, y qué están haciendo, cuáles son sus estrategias, sus puntos fuertes y débiles. Como punto número 2 es analizar la competencia en tiempo real. Gracias a las nuevas tecnologías podemos conocer qué están haciendo en los diferentes canales online, cuáles son las palabras claves que más utilizan, cuáles son las prácticas más eficaces e ineficaces. Como punto 3 es conocer mejor el sector. Si practicamos la escucha activa o social, podremos conocer lo que dicen los usuarios sobre la competencia y el sector, pero sobre todo nuestra empresa. Como punto número 4 tenemos que establecer nuestros objetivos. Toda la información recopilada nos permitirá cambiar de estrategias, establecer un nuevo plan de acción y conseguir nuevas metas. Como punto 5 es identificar dónde se puede mejorar el rendimiento. En el benchmarking también nos ayudará a conocer en qué áreas debemos poner más atención y mejorar. Como punto número 6, conocer las características demográficas de los usuarios de la competencia. Si no conocemos a los usuarios o los potenciales clientes de nuestra empresa, tenemos un problema. Pero gracias al análisis de la competencia y del sector, podremos enfocar la nueva estrategia a un target concreto. Como punto número 7 es la mejora de la eficacia de las compañías de marketing. Una vez evaluados los resultados, podemos tomar decisiones que nos permitirán mejorar en nuestras estrategias de marketing. Como punto número 8, detectar nuevas necesidades de nuestros clientes. Si monitoreamos la red, sabremos qué es lo que quieren y demandan los usuarios.
Como punto número 9, aumentar el retorno de inversión. Una vez recogida e implementada la estrategia de marketing, veremos una mejora en el retorno de inversión. Y como punto número 10 es mejorar continuamente. El análisis de la competencia nos permitirá reducir riesgos, introducir mejoras más rápidamente y conseguir estar entre los mejores. Incoterms 2020. El uso de las reglas Incoterms es una obligación de todas aquellas empresas o negocios que exportan productos de cualquier parte del mundo. Al no contar con esta regla se pueden ser sancionados, ya que son indispensables para realizar la exportación. Conocer las reglas o condiciones puede librar de cualquier problema futuro. Esto es delicado, ya que en cada país las leyes son diferentes. El Incoterms se utiliza para detallar la entrega de mercancía que realiza el vendedor. Dicha entrega usualmente se lleva a cabo en almacén, oficinas o fábricas del vendedor. Ahora bien, no es responsabilidad del vendedor cargar la mercancía en el medio de transporte designado. Esa es una tarea de la que se encarga el comprador. De hecho, el comprador es el responsable del envío de la mercancía. Ya sea que se trate de un envío al extranjero o si se requiere pagar derechos de aduana, esto significa que la regla Incoterms 2020 favorece mucho al vendedor, principalmente porque no tiene que preocuparse por la mercancía una vez que sale de sus instalaciones. Sin embargo, el comprador debe tener en cuenta algo muy importante. Una vez que el vendedor le informa que la mercancía en el contrato ha sido identificada y apartada, la entrega se realiza. Por lo tanto, la mercancía es responsabilidad del comprador desde ese momento. Significa que está obligado a pagar los bienes, incluso si estos todavía se encuentran en control y posesión física del vendedor. Y eso no es todo. Tampoco es responsabilidad del vendedor cargar la mercancía en los medios de transporte que utilice el vendedor. Sistema de auditoría ISO 19111. La actividad de auditoría del sistema de gestión es obligatoria para las organizaciones. Esto se utiliza para verificar el cumplimiento de las actividades, de acuerdo con los requisitos del sistema de gestión. El ámbito de aplicación de la nueva norma ISO 19011 ha ampliado su aplicación para reflejar la situación actual de múltiples estándares de los sistemas de gestión existentes en las organizaciones. Los auditores en primera línea serán los usuarios de la norma, los evaluadores de jefes de equipo de auditoría, directores de programas de auditoría, organizaciones que implementen sistemas y organizaciones de gestión que necesitan llevar a cabo auditorías del sistema de gestión para fines contractuales o reglamentarios. El valor y la credibilidad de la certificación según la norma ISO 9001 depende de la eficacia del proceso de certificación y la capacidad de las organizaciones certificadas para hacer un uso adecuado de los sistemas de gestión, con el fin de producir y suministrar productos de acuerdo con los requisitos del cliente. La actividad de auditoría del sistema de gestión es obligatoria para las organizaciones y su objetivo es verificar el cumplimiento de las actividades de acuerdo con los requisitos del sistema de gestión. Auditores y evaluadores son utilizados por los organismos de acreditación con el fin de mejorar la eficacia del proceso de acreditación. Los criterios para la competencia de los auditores y evaluadores se comprueban por medio de las auditorías. De ahí la importancia de la ISO 19011 de auditorías de sistema de gestión. Hasta aquí he finalizado.